La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a este sermón que hemos preparado en este tercer domingo del tiempo de Adviento. Hoy es nuestro último domingo de preparación para la Navidad. Los invito para que se pongan de pie y escuchemos lo que nos dice la palabra de Dios en el libro o en la carta de Primera de Tesalonicenses capítulo 5, los versículos del 16 al 24. Así nos dice la palabra de Dios. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis la profecía, examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie del mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Este es el pasaje que vamos a meditar. Los invito para que se sienten. Estimados hermanos de nuestra Iglesia Luterana Cristo, un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor. Igualmente a los sembradores de la Academia Cristo, los estudiantes de Academia Cristo, reciban un cordial saludo de parte de la Iglesia Luterana Cristo. Eso es un ministerio, como lo hemos explicado en algunas oportunidades. Sirve para aquellos que no tienen una congregación luterana confesional en su país, en su ciudad, y es así como nosotros podemos servir conectados con el Sínodo Iglesia Cristo Wales Internacional. Este domingo, el último domingo del tiempo de Adviento, hemos preparado el tema cómo el Dios de paz nos santifica en este mundo. Y en estos días que estamos hablando de la Navidad, de todo lo que tiene que ver con el fin de año, encontramos que nos centramos en conversar con muchos amigos. Tal vez en todo el año el único día o los únicos días que compartimos con nuestra familia son por esos tiempos. Pero nosotros empezamos a conversar de cómo nos fue este año, de las cosas que tal vez vamos a vivir el siguiente año, o podemos conversar de nuestras frustraciones, o también es un buen momento para hablar de las bendiciones que vienen de Dios. Pero tenemos una pregunta, y esta pregunta nos dice: ¿qué tanto usted y yo hablamos de Jesús en estos días de fin de año, en estos días en víspera de la Navidad o en la misma Navidad? Y realmente necesitamos reconocer que el maligno por estos días hace que nosotros perdamos el enfoque del por qué estar congregados. Nos hace perder el enfoque de por qué hablar de lo más importante de nuestra vida, que es Jesús y nuestra salvación. El maligno es muy experto en que nosotros en estos días solo hablemos de este mundo, de las cosas que vivimos, aún de las cosas que no hemos vivido, aún de las cosas que nunca pasaron. Y cuando nos damos cuenta, ha pasado todo el tiempo, ha terminado el tiempo y pasa la Navidad. Pasan los días de nuestras vidas y no hablamos de Jesús. El mismo San Pablo, con este tema en Tesalonicenses, nos enfoca el por qué es importante hablar de Jesús. Y yo quiero que nos centremos en el verso 23. Nos dice así la palabra de Dios: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Pero nosotros tenemos una batalla con nuestro viejo hombre, que no le importa que seamos santificados por Dios. Ese viejo hombre
ama este mundo, las cosas de este mundo, hace que nos enfoquemos en este mundo y es donde tenemos idolatría, porque amamos y confiamos más en otras cosas que en Dios y al no hablar de Jesús a otros, muestra nuestro pecado contra el tercer mandamiento y por eso usted y yo merecemos la muerte eterna. Pero volvamos al versículo 23, que es el versículo que he señalado para este sermón, que es un versículo clave. Y allí encontramos un atributo de Dios, Dios de paz. Y no perdamos el enfoque de lo que significa esta palabra paz. Pero si usted y yo vamos a la Escritura y leemos en Isaías capítulo 9, versículo 6, que nos habla acerca del nacimiento del Mesías, de los atributos del Mesías. Isaías, inspirado por Dios, escribió príncipe de paz. Es increíble cómo Isaías y Pablo, inspirados por el Espíritu Santo, nos muestran hoy que la Escritura es cristocéntrica, que la Escritura está centrada en Jesús, en el Mesías que vino a este mundo. Vuelvo al tema de príncipe de paz o Dios de paz. El pecado nos hace enemigos de Dios. El pecado hace que seamos enemigos del prójimo. El pecado es sinónimo de guerra. Cada vez que nosotros pecamos, estamos en guerra contra Dios, estamos en guerra contra el prójimo. Y esta guerra, nosotros, por nuestra naturaleza pecaminosa, la perdemos. Porque el príncipe de este mundo, que es el maligno, que es el diablo, él nos hace caer fácil en el pecado. Y es aquí donde nosotros necesitamos enfocarnos en Jesús, en ese príncipe de paz. El apóstol Juan, en el evangelio que escuchamos en este día, registró las palabras de Juan el Bautista y Juan el Bautista mostrando quién es Jesús. Y dice, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Mis hermanos, qué versículo más poderoso el que acabamos de escuchar, estas palabras de Juan el Bautista. Aquí, este versículo está lleno de paz, de salvación. Nos está diciendo que Jesús es Dios eterno, que Jesús es sin pecado y por esto, en este versículo encontramos el perdón de nuestros pecados, encontramos la salvación, encontramos cómo usted y yo hemos sido santificados, hemos sido apartados por Dios y cómo el Espíritu Santo, por medio del poder del Evangelio, nos separó para Dios y para su reino. Este Dios de paz ha transformado todo nuestro cuerpo. ¿Cuál es el medio por el cual nosotros pecamos o estamos en guerra contra Dios? Es nuestro cuerpo, nuestros ojos cuando vemos lo que no necesitamos ver, nuestros oídos cuando escuchamos lo que no necesitamos escuchar, nuestras manos cuando las usamos para hacer mal al prójimo, nuestros pies cuando caminamos a ofender al prójimo, nuestra boca con la cual nosotros más pecamos hablando lo que no tenemos que decir. Pero, ¿qué dice este pasaje? Cómo este Dios de paz ha transformado todo nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. San Pablo no está hablando aquí de que el ser humano tenemos tres partes: espíritu, alma y cuerpo. No, la Biblia habla de que usted y yo tenemos dos partes: el cuerpo y el alma. Y de acuerdo al versículo bíblico, el alma también es el espíritu. Lo que San Pablo está enseñando es cómo el énfasis es que nuestro Dios de paz nos ha
convencido en todo nuestro ser, nos ha apartado en toda nuestra vida, en todas nuestras coyunturas que tenemos, las cuales hacen parte de nuestro cuerpo y nos ha apartado para Él. Por eso tiene mucho sentido cuando recordamos el por qué Jesús vino también a este mundo, no solamente a perdonarnos en su perfección, sino también recordamos como en 1 de Juan capítulo 1 versículo 7 nos dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Tenemos la pregunta otra vez. ¿Qué tanto hablamos de Jesús en la Navidad? En esos tiempos donde realmente hay muchas nostalgias, hay depresiones, hay tristezas, hay duelos, hay muchos sentimientos de tristeza en el ser humano, son los momentos indicados para hablar acerca de Jesús, hablar de la verdadera paz, de lo que Cristo hizo con su vida perfecta, su sufrimiento y su muerte en la cruz, donde usted y yo hemos sido santificados. Todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser pertenece a Dios. Y ahora que estamos en la escuela del Espíritu Santo, vemos cómo Él nos enseña a hablar de Jesús. Y no solamente nos enseña a hablar de Jesús, sino también a actuar, cómo vamos a vivir. Y por eso nunca podemos perder el enfoque de la resurrección de Jesús. ¿Por qué? La Biblia misma nos dice que la resurrección de Cristo es esta gran enseñanza bíblica que muestra que nuestra fe es viva, que nuestra fe no es vacía. Por esto nosotros tenemos muchos motivos por qué confesar nuestra fe, por qué hablar de Jesús, porque realmente nosotros hemos sido santificados, apartados para Dios. Y nos dice San Pablo que estemos siempre gozosos. Usted me puede estar diciendo en este momento, ¿cómo voy a estar gozoso si tengo problemas en mi casa, problemas en mi matrimonio, problemas con mis hijos, problemas en el trabajo, problemas con el prójimo? ¿Cómo estar gozosos? Es ahí donde Dios no quiere que perdamos el enfoque de estos tiempos, el enfoque de nuestras vidas. Hemos sido librados del príncipe de este mundo, del diablo. Por eso Jesús vino por primera vez, para con su vida perfecta, para con su sufrimiento y su muerte, ganarnos para Dios. Nuestro peor problema, que es el pecado y la muerte eterna y el poder de este mundo hacia nosotros, fue vencido por Jesús. Eso es un gran sentimiento, el por qué estar gozosos. Es un gozo que tenemos hoy, un gozo que tendremos por toda la eternidad. En vez de estar quejándonos de todas las cosas difíciles que vivimos en este mundo, San Pablo nos enseña cómo orar. No solamente nos dice orar sin cesar, sino que también nos dice demos gracias en todo a Dios, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué significa dar gracias en todo? Las cosas buenas, las cosas malas que hemos vivido. Él quiere que le agradezcamos. Él quiere que oremos por aquellos que están sin fe, para que puedan escuchar de la palabra de Dios y puedan venir y también adorar el nombre de nuestro Dios. Él quiere que oremos por nosotros mismos, para que no apaguemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, sino al contrario, que nosotros estemos alimentándonos con el Evangelio en la palabra, escuchándolo, leyéndolo, meditándolo y con la Santa Cena. Es el Espíritu Santo quien nos mantiene en sincronía constante con este Dios de paz, y la manera de hacerlo es no apagando el Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso nosotros mostramos esa fidelidad de Dios en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, con nuestros amigos. ¿Y cómo mostramos ese Dios de paz? Cuando amamos en nuestro hogar, cuando amamos al prójimo, cuando amamos a
todo aquel que está a nuestro alrededor, aún a nuestro enemigo. Y por esto hay que hablar de Jesús, por esto hay que hablar de nuestra fe, por esto hay que hablar de todo lo que Dios, este príncipe de paz, hizo por nosotros. Y es aquí donde también nosotros encontramos un gran significado cuando Pablo nos dice que no menospreciemos las profecías. Y sabemos que cuando hablamos de las profecías se está hablando de la misma palabra de Dios. Examinémoslo todo y retener lo bueno, dice San Pablo. Y nosotros al estudiar la Escritura, no menospreciar la Escritura, vemos cómo está este mundo en este momento y podemos identificar las señales antes del fin. Muchos anticristos y por ende la falsa doctrina está abundando. Todos los rumores de guerra que estamos viendo, cómo hay terremotos y podemos ver todas las señales que Jesucristo habló en su palabra, de las señales antes del fin, y eso que nos va a animar. Dice San Pablo que nos apartemos de hacer el mal, es decir, que nos apartemos del pecado, porque no podemos olvidar que todo nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, pertenece a Dios. Por esto, en estos días de Navidad, nos enfocamos en hablar por qué Jesús vino por primera vez. Y ya la Biblia nos contestó esto, para librarlo a usted y a mí, apartarnos, santificarnos de las manos del maligno, del diablo, del pecado y del mundo. Pero también nos enfocamos en su segunda venida, porque cuando Él venga por segunda vez, este mundo lleno de pecado será destruido. Y usted y yo saldremos de este mundo en cuerpo y alma y estaremos en el cielo adorando y glorificando de nuestro Dios. ¿Por qué hablar de Jesús en la Navidad? Porque es unos días apropiados para hablar de la fidelidad de Dios, para hablar del amor de Dios hacia nosotros, que no solamente hoy permite que le adoremos, sino que también vamos a adorarle eternamente en la vida eterna. Que el Dios de la esperanza los llene a cada uno de nosotros de toda alegría y paz, y ustedes y yo, que creemos en Él, para que rebose de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Los invito para que se pongan de pie, es el momento de orar. Estimado Dios, gracias infinitas te damos por bendecirnos en este día con tu palabra. Gracias por ser nuestro Dios de paz, por darnos al Mesías, al Cristo Jesús, por el cual vamos a ir al cielo. Gracias por librarnos del pecado, del mundo, del diablo. Gracias por permitir que sigamos adorando y glorificando tu nombre. También te damos gracias por el techo, la comida, el vestido. Damos gracias porque tú provees en medio de todas las dificultades que vivimos en este mundo. Te damos gracias porque tú escuchas esta oración y toda la oración de todos los creyentes por los méritos de Cristo. Y por esto damos gracias por la salud de nuestro hermano Andrés Almartín, que ha completado 2 años sin tener ninguna crisis de la epilepsia. Toda la gloria sea para ti, Señor de los cielos. También oramos por nuestra hermana Socorro, acá en Medellín, para que le ayudes tanto a ella como a don Mariano en su lecho de enfermos. Bendice a nuestra hermana Nelly, para que también le bendiga, le fortalezcas en sus dolencias. También seguimos orando por nuestra hermana Ana Ortiz, para que le fortalezcas. Oramos por Jorge y su esposa, son familiares de Juan García, ellos viven en México. Ayúdales, Señor, en sus dolencias físicas, y damos gracias porque ellos son tus hijos que también han confesado la fe en el Salvador. Oramos y te presentamos a papá de Marianela en Chile. Ayúdale también a él en sus dolencias físicas, como también al papá de doña Piedad en Medellín. Y te presentamos también la mamá de Gloria Chica, la mamá de las hermanas Agudelo, y a cada uno de nuestros familiares
que están en su lecho de enfermo, para que les fortalezcas. Padre de amor, ponemos en tus manos nuestras familias, que nuestros matrimonios estén hasta el último día de nuestras vidas, que podamos tener sabiduría para poder guiar a nuestros hijos, y también damos gracias porque nos das el pan diario y te presentamos a aquellos que no tienen empleo para que puedan conseguir un trabajo y puedan así también tener el pan diario. Bendícenos en esta semana, que no solamente hablemos de Jesús, sino que también meditemos en tu palabra, que esta semana mostremos de que hemos sido apartados por ti, Señor, y sobre todo que cada día nos bendices y nos fortaleces. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos en Cristo Jesús, Dios les bendiga y hasta una nueva oportunidad.